Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, tiempo para las noticias de este jueves, para el análisis de las mismas, para los datos, para las cosas que les contamos todos los días. Ya les anticipamos que no son para nada buenas noticias. Si ustedes siguen la información habitualmente por la mañana en los digitales, en biosferadigital.com, ya sabrán o van a adivinar de que hablamos 3 muertos en las últimas horas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Hablaremos de ello naturalmente. Hablaremos también hoy con el presidente regional de Cruz Roja Canarias, con Antonio Rico. Nos ocuparemos de ese momento por el que atraviesa Cruz Roja, el ingente trabajo que ha realizado durante este último año en las críticas que se está llevando por ejercer la acción humanitaria, que es lo que suele ejercer Cruz Roja, en este caso con los migrantes. Si tenemos tiempo también hablaremos de política, porque queremos conocer si Leticia Padilla es o no es una tránsfuga, y si Ramiro Muñoz es o no es un tránsfuga, las dos personas de Podemos que han abandonado el partido, pero que se quedan con el acta conseguida en las pasadas elecciones. Hablaremos con el secretario de Organización Regional, César Merino, de la formación morada, y tendremos tiempo también de darnos una vuelta con una manifestación que ha habido hoy, de estas cosas que dicen, ¿es otoño, salen setas? Sí, pues hoy que jueves, manifestación. Una manifestación que al parecer habían convocado los sindicatos sin que se enterara mucha gente, y que han protestado para que, o han reivindicado, más que protestar, han reivindicado para que el gobierno nacional pues cumpla lo que dijo que iba a cumplir: la reforma laboral, la subida al salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera. Bueno, todo ello en la compañía, como saben ustedes, de la periodista y compañera de redacción Paola Delgado. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. No me había percatado que habían pasado tantas cosas a lo largo de la mañana. Y porque me ha dejado la mitad, que tengo muy buena memoria, porque ya dijimos ayer que suelo llegar tarde a las noticias para no crisparme demasiado con lo que hay. Bueno, y hablaremos también con Saúl García, fino analista, periodista de profesión, y un hombre que, al menos a mí, siempre me hace ver las cosas de un modo distinto a como las estoy viendo. Yo veo una cosa, después habla Saúl y digo, joder, pues es verdad. Pues sí. es verdad. Además tiene como una especie de don, bajo mi punto de vista, es como que cuenta lo que está ocurriendo, la realidad, pero a su vez es como que te tranquiliza, ¿no? De algún modo, no sé, es como... te busca también otra mirada de las cosas. Sí. Bueno, ¿y qué más? Iba a decir algo más y ya se me ha pasado. Hablaremos con Saúl. Normal. Bueno, y tendremos tiempo de comentar un montón de cosas más aquí en compañía de... Ah, bueno, sí, ya sé lo que iba a decir, que tiene relación con lo primero que comentamos, con la COVID, porque hoy el Gobierno, esta tarde, se reúne, el Consejo de Gobierno, y en algunas horas, un par de horas, va a transparentar o va a informar acerca de si se relaja o no se relajan las restricciones, los niveles en fase 4. Yo he leído esta mañana una cosa que me ha medio alarmado, y es decir, van a anunciar que se relajan los niveles, pero que van a aplicarse a partir del próximo miércoles. Eso no sé yo si es una buena señal o no, o sea, a partir de cuando termine el puente, si es una buena señal o no, porque la gente dirá, pues si van a relajar, ya se están dando ahora las condiciones para relajar, pues no podemos relajar nosotros. Yo creo que a pesar de que fuese eso lo que tienen pensado hacer, no creo que fuese conveniente anunciarlo, no, muchísimo menos. Es que no deben decirlo, es que como cuando decíamos, ¿te acuerdas? Que entrará en vigor, decían un jueves, entra en vigor el sábado, y el viernes por la noche dice, pues venga, todo el mundo a despedirnos, claro, de la actual fase, ¿no? Sí. En fin, datos, no hay buenas noticias, lo comentamos al principio, ¿no? No, y aquí es verdad que toca ponerse serios porque, Jaime, se registraron, esta mañana nos lo comentaban desde el área de salud de Lanzarote, 3 fallecimientos. Por un lado, dos de estos fallecidos eran personas que se encontraban en planta, un hombre de 77 años y una mujer de 88 años, y ese tercer fallecido era una persona mayor de 91 años, una mujer en este caso, que se encontraba en su domicilio. Por supuestísimo, pues como vemos, no son buenas noticias, y así nos lo transmitían desde el área de salud, ¿no? Como siempre, no podemos hablar de buenas noticias cuando se habla de fallecidos, ¿no? Son ya 28 muertos desde que comenzó. 28, y recordar que es muy llamativo, de esos 28, 19 han sido en esta tercera ola. De mes y medio para acá. De mes y medio, exacto. En las 2 primeras olas únicamente quiero decir, si comparamos, ¿no?, con estas 19 muertes, 9 fallecidos hubo, con lo cual es una cifra bastante
preocupante. Desde luego, veíamos antes en biosferadigital.com, que tiene ahí toda la información, esa portada que combina esa cifra, esos datos, con el anuncio del Gobierno de Canarias que ha hecho esta misma mañana de mano dura, va a perseguir fiestas carnavaleras. Decida lo que decida esta tarde, estemos en la fase que estemos, en 1, 2, 3, 4, lo que sea, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Canaria, las policías locales van a ser movilizados para evitar fiestas carnavaleras. Fiestas en domicilios particulares, en villas, en garajes, en almacenes, donde sea. Se te puede presentar la policía, toc toc, ¿me conoces mascarita? Pues te va a costar caro lo que estás haciendo. Yo no sé si se relajarán las restricciones o no, pero lo que sí, desde luego, espero que se relaje la gente con el tema de las fiestas, de alquilar villas, de que si una finca, que si un garaje, como bien dices, que si, en fin, ingeniándoselas de alguna manera para continuar divirtiéndose en la situación en la que estamos. Nada, pues hacer una vez más llamamiento a la responsabilidad. Por supuesto, me parece fantástico que actúe de esta manera las fuerzas y cuerpos de seguridad, y ya nos lo comentaba ayer el concejal, en este caso de policía de Arrecife, que se iba a hacer algún tipo de, en fin, de despliegue especial por esta fecha, con lo cual yo espero y deseo, por favor, se relajen o no las restricciones, que no ocurra como ya ocurrió en las Navidades o el verano pasado. Así es. Bueno, en fin, venga, vamos a por los datos activos, las personas que ahora mismo en Lanzarote están contagiadas, más de 4.000 que ya han sido contagiadas desde que comenzó la pandemia, 4.086 creo recordar. Paola nos refresca los datos y vamos ya con la entrevista a Cruz Roja. Sí, sí que por una parte recordar también que además de esos 3 fallecidos nos informaban de la actualidad en el Hospital Dr. José Molina Orosa, que son actualmente 49 hospitalizados. De estos 49, 19 personas se encuentran en la UBI, que es una persona menos que ayer, y 30 en planta, que son 5 menos, con lo cual por esa parte sí es cierto que la presión hospitalaria parece que se va poco a poco aliviando, teniendo en cuenta, recordamos que hay 2 pacientes que se han trasladado a Gran Canaria para aliviar esa presión hospitalaria. Por otra parte, como bien dice Jaime, hay 774 casos activos actualmente en la isla de Lanzarote. No cambiamos ese número de casos con respecto a ayer. ¿Por qué? Porque se sumaban 48 nuevos positivos, pero también por su parte se registraban 48 altas médicas. Pues muchas gracias, Paola. Estos son los datos y la actualidad de este día que llevan ustedes, que no está siendo desde luego un día para celebrar absolutamente nada con esta tremenda pandemia que nos sigue asolando y que se está cobrando muchas vidas humanas, y que además está provocando también, yo no sé si es la propia pandemia o estos nuevos tiempos o a qué achacarlo, lo hemos hablado más de una vez en la tertulia, pues un clima bastante enrarecido, una polarización importante, la gente que se va hacia los extremos, hemos perdido la visión de los matices, de los grises, y las cosas o son blancas o son negras, y nos enzarzamos en discusiones tremendas. Todo esto viene a cuento también y nos sirve para introducir la entrevista que vamos a mantener ahora con el presidente y voluntario en Canarias de la Cruz Roja Española, don Antonio Rico. Nos ha llamado la atención, al tiempo que nos ha entristecido un tanto, un artículo de opinión que ha escrito el señor Rico y que hemos publicado nosotros también en biosferadigital.com, pues un tanto teniendo que dar explicaciones y lamentándose por hacer lo que mejor sabe hacer Cruz Roja, que es ayuda humanitaria, en este caso a las personas migrantes. Hay gente que no lo está entendiendo, o no lo quiere entender, o en fin, se deja llevar por esa vorágine en la que estamos metidos todos ahora, y lo han criticado, lo han puesto en redes, lo han discutido, en fin, una cosa bastante lamentable y muy triste. Señor Rico, don Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, antes que nada, que también me ha llamado la atención, ahora vamos al fondo del artículo y al grueso de la noticia, que me parece muy triste, pero me ha llamado la atención cómo firma usted, presidente y voluntario de Cruz Roja, porque, en fin, si ser presidente es algo obviamente de mucho honor, probablemente, y por eso lo pone usted, ser voluntario debe ser de lo mejor que hay, ¿no? Sí, ser voluntario es la labor más importante que podemos tener en Cruz Roja y en la sociedad de forma general. La verdad es que la sociedad se vertebra a través del voluntariado y de diferentes ONG, porque al final somos los que llegamos a aquellos sitios y a aquellos espacios donde las administraciones no llegan. Así es, presidente y voluntario de Cruz Roja en Canarias, y que decía, ha escrito un artículo de opinión en el que
bueno, pues tiene que salir al paso y aclarar, dar explicaciones, entrar un poco en esta cosa tan triste que nos está pasando ahora, que se critique a una organización humanitaria, la más importante desde luego que existe, no solo aquí, sino a nivel mundial, precisamente por hacer ayuda humanitaria. Estamos en esas, ¿no, don Antonio? Sí, yo creo que es muy importante desde todos los puntos de vista lo que estamos sufriendo. La verdad es que la sociedad se está enfrentando a una crisis sanitaria y una crisis social sin parangón. La verdad es que no creo que nosotros volvamos a tener una oportunidad de verlo, porque yo creo que me moriré antes o espero al menos, porque esta crisis ha sido muy dura. Pero la Cruz Roja está acostumbrada a atender a las personas que lo necesitan. Tenemos que tener en cuenta que durante esta crisis en Canarias hemos atendido a más de 160.000 personas. Los inmigrantes no podían estar fuera de la acción humanitaria de Cruz Roja. Tenemos que tener en cuenta que ellos llegan después de una travesía de más de 10 días en la mayoría de las cosas, de los casos, y que además vienen con un gran deterioro de salud, no solo física, sino también psíquica, y por tanto merecen que le demos apoyo y merecen que les demos respuesta a esa situación que desde el punto de vista humanitario es lamentable. Desde luego. Me acompaña en esta mesa de trabajo mi compañera periodista, Paola Delgado, que bueno, pues estará también encantada de hablar con ustedes, saludarlo, Paola. Por supuesto. Hola, muy buenas tardes, señor Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Yo quería preguntarle al hilo de lo que comentaba antes precisamente Jaime, porque como bien dice, Cruz Roja lleva meses pues realizando una labor encomiable, pero también a su vez, pues sobre todo y especialmente con esa parte y el asunto de los inmigrantes, recibiendo críticas, acusaciones, incluso en determinadas ocasiones amenazas, pues lo que comentaba Jaime, ¿no? ¿A qué, según su punto de vista, a qué achaca este tipo de comportamientos, este tipo de respuestas y acciones tan desagradables por parte de algunas personas hacia quien precisamente ayuda con este drama humanitario? Hombre, yo creo que aquí han habido muchos factores. Por un lado, la crisis sanitaria que nos ha tenido a todos en una situación de vulnerabilidad. También la crisis social que se ha generado a partir de esta crisis sanitaria. Y también algunas intervenciones de algunas personas que cuando su obligación como administradores políticos era explicarle a la ciudadanía que el apoyo a las personas migrantes no es solo una obligación desde el punto de vista moral, sino también legal, es caldear los ánimos. Yo no quiero incidir en ningún caso en concreto, simple y llanamente referir que esta crisis que estamos viviendo, tanto la sanitaria como la social, como la crisis migratoria, tenemos que trabajar entre toda la sociedad, administraciones públicas, entidades políticas, entidades sociales y toda la sociedad en general para que le podamos dar respuesta. Y una respuesta adecuada a como somos los canarios, un pueblo solidario y un pueblo que siempre ha extendido la mano hacia las personas que más sufren. Es importante lo que usted señala, don Antonio, sobre todo en aquellos que tienen que ser los líderes, los referentes, ¿no? Los dirigentes políticos o los representantes de distintos partidos políticos, que yo creo que no están haciendo ningún favor con sus declaraciones, que muchas veces disfrazan diciendo, no, es que tendrían que estar mucho mejor atendidos, pero por tanto, venga, que se vayan y tal, ¿no? No ayudan demasiado cuando son quienes debieran dar soluciones y no generar todavía más problemas, porque es que es absurdo recordarlo, pero creo que es necesario. Cruz Roja, cuando atiende a alguien, a una persona, sea en la coyuntura que sea en el escenario que sea y sea en la situación que sea, pues no le pide ni el DNI, ni le mira el color de la piel, ni le pregunta de dónde es su madre, ni nada por el estilo. Ayudan y punto, que esa es su tarea, ¿no? Sí, así es.
Vamos a ver, nosotros en este momento hemos denunciado el hecho porque creo que era importante referenciarlo, llevarlo a la opinión pública para recibir ese espaldarazo y ese apoyo de toda la sociedad, controlando esas increpancias tanto por las redes como por algunas administraciones, pero que indiscutiblemente volvemos otra vez a ponernos las pilas para iniciar un trayecto hacia el futuro. No nos podemos anclar ni siquiera en estas críticas, sino que tenemos que empezar a trabajar porque la crisis sanitaria sigue ahí, la crisis social sigue ahí y Cruz Roja no debemos de perder mucho tiempo en bucle. Simple y llanamente creo que era un momento importante de denuncia sobre unos hechos concretos, pero a partir de ahora tampoco podemos perder el tiempo en hacer estos bucles y quedarnos anclados en estos ataques o en estas circunstancias muy desagradables, pero que también tenemos que saltarlas y pasar a trabajar con las personas que más lo necesitan, las personas vulnerables, nuestros mayores que siguen estando solos, nuestras mujeres que tienen en algún momento determinado o pueden tener violencia de género. Tenemos que seguir trabajando en la igualdad y tenemos que seguir trabajando con los jóvenes para poderles dar un futuro. Ustedes, don Antonio, han tenido que multiplicar por mucho su labor, su tarea. Hemos seguido, bueno, pues atentamente toda esta crisis, como no puede ser de otra manera, ¿no? En muchos ámbitos. Y recientemente veíamos también que uno de sus programas o de sus proyectos, que se llama Cruz Roja Responde, también ha tenido que esforzarse mucho. Usted lo decía antes, no tiene parangón lo que estamos viviendo, al menos para las personas de nuestra generación. Probablemente las personas más mayores recordarán tiempos de la posguerra o de la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como esta, desde luego, en la historia reciente de Canarias, nada parecido, ¿no? ¿Qué ha supuesto para Cruz Roja todo esto, don Antonio? ¿Han tenido ustedes que hacer llamamientos, redoblar esfuerzos, solicitar muchos más medios? ¿Cómo ha sido este año para la Cruz Roja? Bueno, este año ha sido muy complejo. Realmente toda la Cruz Roja desde un primer momento se ha puesto a disposición de toda la sociedad, pero también hemos tenido muchas ayudas. Han llegado a nuestra puerta desde las administraciones, Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, han llegado desde las empresas, han llegado desde toda la sociedad, aportaciones, manos para ayudarnos a hacer la labor que hemos hecho. Tenemos que tener en cuenta que hemos atendido ya a estas alturas a 200.000 personas en toda Canarias, que en un momento determinado jamás pensaron en algunos casos que iban a verse vulnerables, porque tenemos que tener en cuenta que hemos llevado alimentos a domicilio, hemos llevado medicina, hemos llevado a pacientes al médico, hemos llevado a los sanitarios hacia los lugares que tenían que desplazarse, hemos utilizado nuestras ambulancias en dar cobertura y apoyar a los servicios del 112. Realmente yo creo que nuestro trabajo está ahí. Hemos tenido mucha ayuda, la gente se ha acercado a Cruz Roja solidariamente a aportar algunos su tiempo y algunos su dinero, y nosotros desde aquí queremos agradecerle a toda la sociedad el apoyo que siempre han demostrado con Cruz Roja y la gran oportunidad que nos han dado de poder atender a las personas vulnerables. Pero tenemos retos, como decíamos antes, muy importantes. Tenemos que seguir trabajando con las personas vulnerables que no pueden llegar a final de mes. Tenemos que seguir trabajando con los mayores y tenemos que reflexionar sobre todo que una tierra que en el 2019 entraban 16 millones de turistas, no podemos tener 18% de paro y no podemos tener un índice de vulnerabilidad y pobreza del 29%.
Como bien comentaba Antonio, bueno, la pandemia ha hecho vulnerable a muchas personas que no lo habían sido antes, y además el voluntariado, que me gusta subrayarlo, es uno de los principales fundamentales, pues, en este caso de Cruz Roja. Hablamos mucho del estado de ánimo, pues por ejemplo, de los sanitarios que están en primera línea. Ustedes también lo han estado de alguna manera y en muchos aspectos. ¿Cómo se encuentran los voluntarios, incluido usted, por supuesto, al ver pues que al final pues esto sigue, ¿no? Continúa. Si nos afecta a nosotros, que lo vemos de alguna manera de fuera, imagino a quienes están ahí y han estado en primera línea desde el principio, ¿no? Indiscutiblemente hay algunos días duros, muy duros, porque nos enfrentamos al dolor de las personas que acuden a la Cruz Roja, pero indiscutiblemente nos quedamos con la sonrisa del trabajo realizado. Yo creo que el agradecimiento de las personas que reciben la ayuda de Cruz Roja es la recompensa de todos y cada uno de los voluntarios y los profesionales que trabajan en Cruz Roja por el bien de los demás. Pues Antonio Rico, presidente y voluntario de Cruz Roja Canarias, desde aquí toda nuestra admiración, nuestro reconocimiento, nuestro calor a toda la gente de Cruz Roja en Canarias. Aquí a nuestra casa ha venido en varias ocasiones durante esta crisis la presidenta insular, Tamar, que nos ha atendido estupendamente, y tienen nosotros unos cómplices, pero absolutamente entregados. Don Antonio, muchísimas gracias y feliz trabajo. Muchísimas gracias, y gracias por ayudarnos a trasladar los mensajes de Cruz Roja a los ciudadanos. Muchísimas gracias, un saludo. Muchísimas. Me agradecía, Antonio, a los medios de comunicación, digo que para eso estamos, ¿no? Para dar voz precisamente a este tipo de organizaciones que si no se los damos a ellos, pues a ver a quién se lo vamos a dar, ¿no? Pues la verdad que sí, es que por eso digo, vamos a hablar con este hombre, porque me parece profundamente injusto que se señale a Cruz Roja y que se le acuse de ayudar cuando no ha hecho otra cosa en la vida. ¿Qué pasa? Que debe de dejar de ayudar a las personas migrantes cuando no ha desatendido, y lo ha explicado muy bien, a los residentes, ¿no? 200.000, o no sé qué cifra ha dicho, ha sido espectacular, ¿no? Eso es muy importante, porque aquella gente que critica la ayuda hacia estas personas migrantes siempre suele ser agarrado al argumento de desatienden a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a los que somos de aquí, y no es así. Se ha demostrado que se atiende y se intenta atender a todo el mundo, con lo cual al final, ¿qué vamos a reprochar a una organización que va en su ADN, ¿no? Al final, el hecho de ayudar a todo tipo de personas, independientemente, como comentábamos, del color de piel. Pues este es tal que sí. Decíamos antes que has estado, bueno, al principio hubo una manifestación hoy, de repente, pum, manifestación. Sí, bueno, de frente hecho al Cabildo Nuevo. nos enteramos a media mañana y efectivamente nos trasladamos en este caso hasta Recife, pero es una manifestación a nivel de España, donde, como comentábamos, los distintos sindicatos se han puesto de acuerdo para reclamar, como siempre, pues reclamando y luchando por los derechos de los trabajadores, en este caso concreto, presionando al gobierno para que cumpla con los compromisos que adquirió al comienzo de su mandato. Hablamos con la secretaria general, en este caso de Comisiones Obreras aquí en la isla de Lanzarote, Vanessa Fraijo. Sí, mira, Comisiones Obreras y sindicatos mayoritarios a nivel estatal hemos convocado un inicio de movilizaciones. En Lanzarote, en este caso, lo hacemos a través de caravanas de coche, porque nos encontramos en fase 4 y para cumplir con la responsabilidad social, pero el objetivo principal de lo que vamos a intentar conseguir, y que lo vamos a conseguir porque este es el inicio y no vamos a parar hasta que el gobierno cumpla con lo pactado, es la derogación de la reforma laboral, que es esto que hizo el Partido Popular en el año 2012 y que va a perjudicar gravemente Lanzarote, porque una vez que finalicen los ERTE van a comenzar, si no lo paralizamos entre todos, despidos masivos en toda la isla de Lanzarote y se va a convertir en despidos en precariedad laboral. También la reforma de las pensiones, también que lo hizo el Partido Popular en el año 2013, que perjudica gravemente a los futuros pensionistas que se van a jubilar debido al cálculo que pretende este gobierno también continuar con esa reforma, y para obligar al gobierno con la subida del salario mínimo interprofesional que pactó y acordó con los agentes sociales y que ha congelado, que ha suspendido en este año 2021 y que es esencial para los miles de trabajadores que no tienen un convenio de aplicación y están ganando menos de 1.000 euros al mes y que realmente no pueden subsistir, y que no perjudica a las empresas que tienen su sector y tienen sus convenios de aplicación, que nada tiene que ver con ellos. Madre mía, se nos acumulan las reivindicaciones, a las propias de la pandemia, de las reivindicaciones sobre la salud, sobre la sanidad, la celeridad a la hora de establecer las ayudas, las vacunas, etcétera, etcétera.
las consecuencias económicas de la propia pandemia, los ERTES, ahora recordar lo de principio de legislatura, SMI, reforma del convenio laboral, ¿no? Del marco laboral. Mucho A ver, trabajo. es normal porque la gente tiene miedo, ¿no? Los trabajadores, es cierto que mucha gente ya se ha quedado en situación de ERTE, temen, me comentaba Vanessa, que esos ERTE se conviertan en ERES, en despidos ya definitivos, además el salario mínimo, pues ya sabemos que, en fin, que han pedido varias veces esa subida, ¿no? Pues en principio es normal que con la situación en la que nos encontramos, mucha gente tema, ¿no? Quedarse en una situación pues más complicada de la que ya tenemos. Bueno, pues mientras todo esto está aconteciendo, mientras nos está asolando lo que ya ustedes saben perfectamente desde hace un año que nos viene asolando, tenemos que seguir hablando de cosas pequeñas de la política, o no tan pequeñas, porque hay que también poner las cosas en su justo término. Es pequeño ocuparnos que un concejal se dimite y dice, pues ahora me voy del partido, pero me quedo con el acta. ¿O es algo grande porque, digamos, estamos jugando un poco pues, con la propia democracia, la propia representación de quién es el acta tuya del partido, el que te vota, de los ciudadanos, de las personas, el tuyo y tal? Probablemente si no estuviéramos rodeados de lo que estamos rodeados, pues efectivamente quizá le dedicaríamos mayor esfuerzo a acabar de entender todo ese tipo de cosas, pero estamos contando muertos, estamos contando contagiados activos, estamos contando gente que lo está pasando muy, 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 muy mal, y a pesar de eso también tenemos que ocuparnos de esos concejales que dejan, por lo que sea, el partido político y se quedan con el acta. Bueno, ha sucedido en pocas horas 2 veces en Lanzarote, y las 2 ha afectado al mismo partido, a Podemos. Primero en Yaiza, su concejal Ramiro Muñoz dijo, me voy de Podemos, pero me quedo en el ayuntamiento. ¿Por qué se va de Podemos? Él ha dicho, lo habrán leído ustedes, declaraciones, porque falta comunicación. Ahora se va Leticia Padilla de Arrecife. Deja Podemos, pero se queda en el ayuntamiento, se queda con el acta. La verdad que no sé por qué se va. O sea, hemos intentado hablar con ella, no ha cogido el teléfono, digo, pues ya está. Pero en todo caso, lo que sí tenemos que intentar es conocer qué va a hacer su partido con ellos, ¿no? Hablamos con César Merino, que es el secretario de Organización de Podemos Canarias. Hola César, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿y el partido qué dice? ¿Va a activar los mecanismos que haya que activar, que yo no sé cuáles son, para tratar de declarar tránsfugas a estas personas? ¿Se conforma y acepta que es parte del juego o del riesgo que hay que correr en los partidos políticos? No sé cómo lo han digerido ustedes y qué opinión les merece esto, César. Bueno, pues ni mucho menos. Primero déjame compartir tu reflexión inicial con respecto a la situación grave que estamos viviendo, ya no solo en Canarias, sino en el mundo. Y no parece ahora muy lógico que entremos a valorar voy a llamar minucias políticas, porque es verdad que a la ciudadanía esto le importa bien poco y más, incluso le puede hasta llegar a molestar. Nosotros queremos cerrar página hoy con esta situación. Nosotros que respetamos la decisión de cualquier compañera de darse de baja de militante de un partido, nosotros nos coge por sorpresa, los motivos que se alegan en esa falta de comunicación no los compartimos, porque sí que estaban en unos grupos de trabajo que tenemos para todos los concejales de toda Canarias, donde se volcaba la información por igual y a todos en el mismo formato. Si en algún momento se necesitó una atención más personalizada, no se nos hizo llegar, no se nos pidió, no se nos consultó, por lo tanto lo que se ha hecho es negarnos la posibilidad de poder solucionar el conflicto, que entiendo que la comunicación va por las 2 vías, ¿no? Una comunicación siempre bidireccional, y bueno, a nosotros no se nos ha dado esa oportunidad. Nosotros vamos a defender los intereses de Podemos siempre, y tenemos muy claro que para nosotros esta persona que está presentada como Podemos en una confluencia que se llama Lanzarote en Pie, pero que no tiene entidad jurídica, es decir, no es un partido como tal, es una coalición con Equo, pasa a ser tránsfuga, y nosotros vamos a defender esa posición. Es decir, que van, no sé cómo es eso, simplemente es una declaración pública, o se dirigen a las instituciones para que se declare tránsfuga a esa persona. Correcto. Esto ahora mismo habrá que certificar esa baja,
que esto como nosotros por la Ley de Protección de Datos, eso el censo viene controlado desde Podemos estatal. Cuando se notifique esa baja, pues nosotros procederemos a notificar al ayuntamiento que estas personas pasan a los no adscritos. Ajá, al grupo de... Bueno, no es un grupo, o sea, es en un... Sí, lo que antiguamente era un grupo mixto. Es un limbo, es estar no adscrito a nada, a ningún Claro, sitio. es que yo invito a hacer una reflexión, ¿no? Si estamos hablando de una coalición, que son de dos partidos, que es ECU y Podemos, y la persona que está representando esa coalición no es militante ni de Podemos ni de ECU, ¿dónde está? Ya. Sí, sí, está que así. Eso le sucede, César, a pocas fechas después, corrígeme si me equivoco, no estoy muy al tanto de estas historias, pero pocas fechas después de que ustedes hayan reorganizado y hayan elegido nueva dirección regional y nueva estructura regional, ¿no? Y municipal y de círculo. Yo no quiero enlazar una cosa con la otra, sí que es verdad que hemos estado inmersos en un proceso de reestructuración de todos los círculos de Canarias, donde por cierto en Lanzarote se creció, hemos creado un círculo nuevo y se ha recuperado San Bartolomé y se está creciendo en militantes. Es decir, que Lanzarote está muy presente en Podemos y Podemos en Lanzarote. Hombre, yo sé que la compañera se presentó a una portavocía del círculo y no la ganó, pero bueno, yo no quiero pensar que esto tenga algún tipo de relación. Ya, no, yo lo decía porque, bueno, una de las cosas que más que se ha hablado, bueno, y aquí está, no la puedes ver porque estamos hablando por teléfono, nuestra compañera Paola Delgado, periodista, que está aquí compartiendo mesa de trabajo también, y que en cualquier rato también interviene, como es natural. Pero digo, a veces se ha comentado, César, que la propia estructura organizativa de Podemos no da demasiada bola a las organizaciones insulares. En fin, no creo que sea la primera vez que lo escuchas, ¿no? De hecho, aquí ya Podemos tuvo una crisis en el Cabildo con varios consejeros, se habló de esto, etcétera. No sé hasta qué punto miran ustedes hacia adentro, ejercen así una autocrítica diciendo, oye, pues de repente puede ser esto o no lo sé, ¿eh? Bueno, a ver, autocrítica siempre, desde luego. Nosotros lo que acabamos de hacer, bueno, yo particularmente llevo 3 meses como secretario de organización desde el nuevo órgano que se creó en octubre, y lo que hemos hecho hasta enero prácticamente es dotar, permítame el símil, así lo llamo yo, de carne y hueso al partido. Es decir, hemos hecho una reestructuración de todos los círculos, lo hemos denominado equipo dinamizador, ahora los círculos tienen legitimidad y competencia para trabajar con autonomía, hemos creado redes insulares donde están presentes todos los círculos de la isla en esa red insular. Hemos dotado al Consejo Ciudadano de las personas que forman los círculos que se llaman enlace para que tengan presencia dentro del órgano autonómico. Es decir, lo que hemos hecho es reestructurar, le hemos dado un repaso al partido de arriba abajo, precisamente para que eso que siempre hemos promulgado, que la soberanía está en los círculos, llegue al Consejo Autonómico en forma de presencia. Y es verdad que se puede seguir mejorando y que todo esto está muy iniciado y todo es muy nuevo, pero el feedback que yo voy teniendo ahora mismo es que la gente está contenta y que están trabajando mucho más cómoda que antes. Y por supuesto todo es mejorable, claro que sí. Bueno, ha dicho al principio que no quieren que esta cuestión se les haga demasiado larga, se les haga bola. Mira, la verdad, esta va a ser la última entrevista que vamos a dar sobre este asunto. Yo creo que esto ya no tiene más recorrido. Insisto, se nos ha negado la oportunidad de poder solucionar el conflicto o el tema antes de que fuese a más. Esto ha sido una imposición legítima por una de las partes. Evidentemente, cuando uno se hace militante de un partido, pues lo hace en el rincón, en el ordenador de su casa, y cuando se da de baja, pues yo creo que debería hacer lo mismo. Pero en fin, entiendo la trascendencia y otra cosa sería, bueno, que se renunciara al acta, pero ya han dicho que no lo van a hacer, ¿no? Bueno, pues aprovechando al menos la coyuntura, que podemos hablar contigo estos minutos, sí me gustaría, que me hiciera una valoración del papel de Podemos en el Pacto de las Flores, en el cuatripartito de Canarias. ¿Cómo lo están viendo ustedes a sus propios compañeros? Me imagino que bien, como es natural, pero me refiero ¿cómo cree usted que está este gobierno de Canarias, este cuatripartito, gestionando toda esta situación que nos está tocando vivir? Bueno, lo primero es que la aritmética y la matemática en política no perdona, ¿no? Y tenemos pues los números que tenemos y bueno, la consejera en este caso yo creo que
a la consejera y al gobierno en su conjunto les ha tocado bailar con la más fea, ¿no? Desde luego no está siendo un mandato nada fácil, pues nunca lo son, yo sé que estas excusas no sirven para mucho, pero sí que es verdad que con temas todos los incendios, la crisis económica y ahora una pandemia mundial, y encima ahora agravada por un caso migratorio bastante potente, donde se están vulnerando además también a nuestro juicio bastantes derechos, y yo creo que esa es otra de las cosas que está haciendo Podemos Canarias, que ha situado también un poco el partido en el mapa político nacional, ejerciendo presión sobre el ministro Marlaska para que permita el tránsito de los inmigrantes que no se quieren quedar aquí, que se respete sus derechos humanos. En fin, yo creo que están haciendo una labor pues encomiable, evidentemente sí, pero yo creo que en este caso nuestra consejera de Derechos y Servicios Sociales está haciendo, está poniendo un poco al día esa consejería que estaba tan abandonada por los partidos anteriores, claramente Coalición Canaria, y que no es una tarea fácil porque además, insisto, está agravada por toda la crisis que acabamos de hablar, ¿no? Hola, muy buenas tardes, César. Hablaba ahora de la gestión del gobierno en esta actual crisis sanitaria y económica. También le pido una valoración un poco, pues en general, si cree que la política ha estado a la altura de las circunstancias, y me refiero porque también hay mucho debate y ha habido mucho debate con el tema gobierno-oposición, crítica unas veces constructiva, otras veces destructiva. No sé cómo ha visto usted este panorama. Bueno, pues sí, la pregunta tiene no es fácil de responder porque efectivamente no estamos viviendo tiempos muy amables para nada, ¿no? Y la política yo creo que en general, y esto es una percepción muy personal, no está a la altura de las circunstancias. Pero es verdad que las circunstancias nos han puesto unos retos muy importantes. Estamos viviendo una época pues bastante complicada de gestionar y llevamos una falta de liderazgo político, ya no diría que en Canarias, sino en el mundo en general. Ha sido muy convulso todo. Acabamos de despedir a un presidente de Estados Unidos que ha sido, calificativos me lo voy a ahorrar, pero creo que todo el mundo entiende por dónde vamos. Estamos viviendo un auge de la extrema derecha, estamos viendo cómo está creciendo el discurso del odio, de la xenofobia, porque están ocupando espacios que a lo mejor no están ocupando la izquierda, porque, en fin, el análisis debería ser profundo. Es verdad que yo siempre he defendido que la izquierda tiene que ser valiente y asumir riesgo para no dejar espacio con el margen de error que se quiera, ¿no? O que se pueda, que hay que contar con él siempre, pero sí que es verdad que se están dejando espacios para que el discurso del odio y de la xenofobia crezca, y ese populismo que siempre cala, ya la historia nos lo ha demostrado, es peligroso y tenemos que combatirlo. Así. César, pues ha sido un placer compartir este ratito contigo y, con tu permiso, repetiremos de vez en cuando esta entrevista, aprovechando no es videollamada en este caso, pero casi, aprovechando las nuevas tecnologías, vamos a llamarlas así. Sí, de verdad que sí, cuando quieran, para mí es un placer. Gracias, César, un saludo, buenas tardes. Un abrazo. César Merino, que es secretario de organización de Podemos Canarias. En estos casos, cabe decir aquello de se puede decir más alto, pero no más claro. Ramiro Muñoz, Leticia Padilla serán declarados tránsfugas por su partido, por Podemos. Otra cosa es que, en fin, eso es como dejar sin postre a alguien, ¿no? Digamos, no es lo principal de la comida, pero bueno, quiero decir con eso que a muchos políticos, no sé si será el caso de ellos, ojo, pero se la reflanflinfla, que los declaren tránsfugas, no tránsfugas o medio pensionistas, vamos. Sí, a ver, el caso es que a lo que vamos es eso, ¿no? Y lo decía César, que si se van del partido Podemos, que es realmente el partido, pues que tampoco pueden declarar ellos así porque ellos quieren quedarse en Lanzarote en pie, cuando realmente Lanzarote en pie no tiene personalidad jurídica, no es partido como tal, lo es Podemos, por tanto, pues actualmente no pertenecen a ningún partido, ¿no? Si que es lo que querían ellos, quedarse con su acta de concejal en los respectivos ayuntamientos. Si imagináramos que Lanzarote en pie se hiciera materia, nos mojábamos y pasábamos frío, ¿no? Porque no es nada. No es básicamente. No es una habitación, una casa, tiene techo, tiene suelo. Básicamente. En cualquier caso, yo espero que Podemos, lo decíamos ayer, ¿no? Consiga esa unidad, ¿no? Que yo creo que les beneficia, no tanta cosa dispersa y tanto nombre, que al final lo que consigue es que la gente no se centre en un único partido, que realmente es Podemos. Bueno, nos queda una etapa en este programa, y es pasar consulta con Saúl García, periodista
vista. Yo les decía al principio que nos encanta mucho hablar con él y sus reflexiones. Pues uno a veces dice una cosa, después le preguntas a Saúl y Saúl te contesta y dices tú, joder, pues verdad. Bueno, no lo había visto desde ese punto de vista. Saúl, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal? Aquí hablando de tránsfugas o no, que no sé, en fin. No. ¿Qué reflexión te merece a ti todos estos episodios? Pues la verdad es que tampoco yo no tengo claro si son o no son tránsfugas, solamente por un motivo, por el hecho de que se presentaron bajo una confluencia Lanzarote en pie sí Podemos, ¿no? Aunque es verdad que era una confluencia poco confluida, vamos a decir, porque era solamente Podemos, Equo y lo que llamaron la sociedad civil, es decir, cualquier persona que se metiera en esa lista. Entonces, yo ahí tengo mis dudas sobre si, independientemente de que de que Podemos les declare tránsfugas, después el pleno del ayuntamiento les debe o no declarar tránsfugas si se presentaron por es decir, no sé quién determina si se presentaron por Podemos o se presentaron por Lanzarote y sí Podemos. De lo que sí que yo no tengo duda es de que si se hubieran presentado por Lanzarote en pie y no con, digamos, las siglas de Podemos o la herencia de Podemos, probablemente no serían concejales. Eso lo tengo bastante claro. Bueno, de O todas si se formas, hubieran presentado por ECU. Luego los reglamentos municipales, Saúl, son lo suficientemente amplios o elásticos como para, ante un mismo caso, aplicar una solución o aplicar otra distinta. Lo hemos visto, yo qué sé, pues con Borja, con Andrés Medina, en Somos, en no sé cuántos y tal. Lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Sí, que más o menos hay algún antecedente precisamente en ese, ¿no? Somos Lanzarote y Andrés Medina. Pero bueno, es verdad que en octubre hay una sentencia del Tribunal Supremo en la que dice que aquellos que sean declarados tránsfugas no podrán seguir cobrando ni asumir nuevos cargos, los concejales que sean declarados tránsfugas. Es decir, que por ese lado ya está clarísimo. Otra cosa es que se les declare tránsfugas. Podemos puede decir lo que quiera, porque en realidad ya poco puede decir porque los concejales son ellos los que han decidido marcharse, ¿no? Y supongo que partirán de la base de que como están en Lanzarote en pie y Podemos, pues pueden seguir. Las consecuencias si se declararan tránsfugas pues sería esa, que no podrían cobrar. En el caso de Ramiro Muñoz supongo que no estarán muy preocupados porque no cobra, y en el de Leticia Payá pues sí que tendría otras consecuencias. Pero a lo que vamos, bueno, yo creo que si no están de acuerdo pues siempre es legítimo, y supongo que evidentemente es más legítimo, sería legítimo quedarse si efectivamente es así, entienden que el acta pertenece a Lanzarote en pie sí Podemos y no a Podemos, aunque fue una confluencia electoral. Pero yo insisto que si se hubieran presentado solamente por Lanzarote en pie, probablemente no hubieran salido, porque el votante medio o el les interesó tener la marca de Podemos porque sabían que iban a tener más votos. Si hubiera sido una aventura solamente local, no hubieran obtenido ese resultado. Eso lo tengo yo bastante claro. Y por otro lado, esto es otro capítulo más de la deriva, o no sé cómo llamarlo, de Podemos, que llegó a ser la fuerza más votada en unas elecciones con circunscripción insular, es decir, en las del Senado, ¿no? Y a partir de ahí ha sido todo un descalabro. Hay motivos, digamos, nacionales, motivos autonómicos y motivos insulares. Algunas cosas hicieron mal, pero también es verdad que algunas cosas se hicieron bien, por ejemplo, desde la dirección del insular y los consejeros que estaban en el Cabildo. Después hubo unas primarias, ¿no?
en la que se ganó una Perera por muy pocos votos, reconociendo que le habían votado personas que no eran de Podemos, cosa que me parece inaudito que alguien reconozca eso y que acepte la votación, el resultado. Y bueno, y digamos que como el caínismo de la izquierda siempre está al orden del día, hemos llegado a esta situación que es de desastre, de desastre total, ¿no? Sí, sí. Lo has definido perfectamente, ¿no? Porque, hombre, sí que había una crítica, yo se lo he preguntado a César Merino, al secretario de organización, una crítica de que la organización interna de Podemos no daba demasiado bola a las islas, digamos, ¿no? A la isla como tal. Tenían sus círculos y sus historias y eran más municipales y no se reconocía la insular y, en fin, todo este asunto, ¿no? César me decía que eso ha cambiado a raíz ahora de la nueva dirección de hace escasas semanas y que, bueno, no sé los nombres que le han puesto, porque mira que es difícil también, lo hemos dicho a veces con Paola, seguir los nombres que Podemos le ponen las cosas, pero sí que le están dando más autonomía a las islas, en fin. Y que Leticia se había presentado a portavoz de un círculo de no sé qué y que no había salido. No sé si él no lo ha querido. Hombre, han tenido, digamos, líos, por decirlo así en una palabra bastante llana, en todas las islas, internos y escisiones, en Gran Canaria, en Tenerife, en Lanzarote, en Fuerteventura. Hay cosas que no se llegan a entender bien, cómo es posible que se administre tan mal el poco poder que llegaron a tener. Y ahora lo que tienen es que una oposición en la que, digamos, en cierto modo parecía que estaban, por lo menos aquí en Lanzarote, sabían el papel que tenían que hacer cuando estaban en la oposición y con una presidencia como la de Pedro Sanginés, marcada por la defensa de ciertos intereses particulares, ¿no? Y ahora pues están en una situación en la que precisamente los únicos que están en la oposición son Podemos y Coalición Canaria. Y a los que tienen que criticar, o algunos, a sus socios en el gobierno, en fin, y eso sumado a la debilidad ya del partido, pues yo creo que ahora mismo están en una tierra de nadie y no tienen claro cuál es su papel. Bueno, en todo caso, Paola, lo que nos preocupa hoy es, hoy y desde hace un año, es qué va a ser de nosotros en un plazo inmediato, el Consejo de Gobierno, las restricciones, cerramos el programa como lo empezábamos, ¿no? Exacto, sí. Yo no sé, Saúl, cuáles son tus apuestas para esta tarde, pero yo creo que en principio todo indica que no sé si lo harán o no, pero en principio creo que no deberíamos, en mi opinión, bajar ese nivel de alerta y como anunciábamos al principio, ¿no? Después de esos 3 fallecidos, parece que la presión en el hospital sí que se va aliviando, pero no dejamos de sumar casos, ¿no? Con lo cual yo creo que no sería lo conveniente. No, a ver, yo si pudiera apostar, lo que pasa que como las casas de apuestas están cerradas por el nivel 4 de alerta, ¿no? Entre nosotros. Pues no lo puedo hacer, tampoco lo haría, pero si pudiera apostar creo que iría a caballo ganador, porque todo indica a que se van a mantener las restricciones por lo menos una semana más. Y también parece lógico que el mensaje que se daría de abrir la mano o relajar las restricciones justo antes de que empiecen los carnavales, bueno, de que empiecen las fechas designadas para los carnavales, ¿no? Porque no va a haber celebraciones de carnavales, pues no parece lo más responsable cuando ya se está advirtiendo o ya se está empezando a saber que hay gente que va a intentar hacer alguna fiesta de carnaval minoritaria. Así que probablemente nos quedaremos en la fase 4 o casi con toda seguridad. Y la pregunta sería más bien si el jueves que viene, si todo sigue como... Sí, parece que está bajando ya la incidencia, que el pico llegamos al pico el 28 de enero, ¿no? Con 1.121 casos y a partir de ahí ha empezado a bajar. La cuestión será si el jueves que viene bajamos al nivel 3 o ya a lo mejor bajamos directamente al nivel 2, ya que el 4 se creó específicamente para Lanzarote y ninguna otra isla ha llegado, y tampoco hay tantísima diferencia entre el 4 y el 3, más allá del cierre a las 6 de la tarde de casi de todos los
Pero los hay establecimientos. un peligro. Yo no sé al final si esto será así o no será así. Yo lo he leído, no recuerdo ahora en dónde, y a mí me parece muy desacertado. Es decir, que el gobierno pueda decir, bien, se dan las condiciones para bajar de fase, bajamos de fase, Lanzarote pasará al 3, Gran Canaria al 2, Tenerife no sé cuánto y tal, pero entrará en vigor el próximo miércoles o el próximo jueves, ¿no? Eso sí que ya sería, bajo mi punto de vista, ¿no? Sería un desparrame total, ¿no? Sí, hasta ahora se ha visto que esos anuncios que tardan, incluso aunque tarden poco, ya se da por supuesto. Es mejor aplicar las medidas, no anunciarlas y aplicarlas rápidamente, lo más rápidamente posible. Es decir, si se anuncian esta tarde, pues que se apliquen a partir de mañana. De todas formas, estamos hablando suponiendo que todo esto siga bajando y esperemos que sea así. Es verdad que ha bajado más de 300 casos en 2 semanas, ha bajado unos 300, tenemos unos 350 casos activos menos, pero en la segunda ola que no llegamos no llegamos a 700 o más o menos fue así, tardamos en bajar unos 600 casos, tardamos un mes. Es decir, que nos queda un recorrido todavía largo. Porque además es verdad que ha bajado la incidencia, porque tuvimos bastantes días de más de 100 casos diarios, pero vale, ha habido días que hemos tenido 20 y tantos, 30 pero también ha habido días de 60, y en la segunda ola, el día que más hubo 60 y algo, 65. 66 me parece, ¿no? Sí, Es decir, pero que todavía la incidencia es alta. es que es lo que iba a comentar, que en todo caso lo que decía Saúl antes de bajar al nivel 2, vale, hay bastantes diferencias, notables diferencias, pero al nivel 3, si no me equivoco, de las pocas diferencias es el tema de que de que cierren a las 6 los servicios no esenciales, con lo cual quiero decir que al final el tema de mantener las restricciones del nivel 4 por aquella gente especialmente que pueda ser irresponsable y demás. Mira, la gente que hace una fiesta en el nivel 4 la va a hacer en un nivel 3 y la va a hacer, sinceramente, es que lo hemos estado viendo, y con respecto a lo que decías del gobierno anunciar que sí, que cumplimos con los niveles adecuados, con los indicadores adecuados para bajar de nivel, pero que no lo haremos hasta la semana que viene, pues al final parece que somos nuevos, es que llevamos ya un año y vemos que la gente le sigue dando exactamente igual en el nivel en el que estemos para realizar fiestas, con lo cual, pues me temo mucho que en el 4 o en el 3 o en el 2... De todas formas, Paola y Saúl, yo creo que a Lanzarote mejor, el término que mejor nos pega es el nivel 4 plus, o nivel 3 plus, o nivel 2 plus. ¿Me explico? Porque una cosa es lo que el gobierno de Canarias dictamina para cada nivel, pues el Cabildo de Lanzarote le pone ese poquito más, ese plus. O sea, que yo creo que seríamos nivel 4 premium. Sí. De todas formas, es verdad que es, como decía Paola, que la única diferencia clara es que es el cierre a las 6 de la tarde de todos los comercios, pero es que los contagios en Navidad han sido donde han sido. Han sido en reuniones familiares o de amigos, en los interiores de las casas o en un garaje o donde vaya usted a saber. No principalmente en la hostelería o no solo en la hostelería, ¿no? Es decir, en aquellos lugares donde se podían reunir más personas, donde digamos es un ámbito privado y donde no se lleva mascarilla y que son muchas veces lugares cerrados o interiores. Es que ha sido ahí, con lo cual es verdad que en eso pues da igual si está en 4, en 3 o en 2, si se van a seguir haciendo esa fiesta vamos a estar igual. Y aunque la diferencia no sea muy grande entre el 4 y el 3, y tampoco es demasiado grande entre el 3 y el 2, más allá de que es verdad que en el 2 ya se puede empezar a salir de la isla y de que el toque de queda es a las 11 y no a las 10 y se abrirían los gimnasios y todo esto, pues ese es el mensaje justo a las puertas del fin de semana de decir que bajamos de nivel porque las cosas van bien. Claro. Y el mensaje, independientemente de las medidas, no parece como va dirigido a esas personas que son susceptibles de hacer esas fiestas del fin de semana, pues no parece mal indicado.
quería decir que una persona que está a día de hoy pensando en hacer una fiesta, yo creo que independiente, ¿qué más da que te digan que está en nivel 4, nivel 3, nivel 2? O sea, ¿qué importan lo que hemos dicho muchas veces, las distintas medidas que tomen desde las administraciones? Pero no eres consciente al final de la situación en la que estamos, que tiene que venir alguien a decirte, oye, estamos en un nivel 4, eso significa esto, esto y esto y esto. Al final una persona que está pensando a día de hoy en hacer una fiesta, la va a hacer. Sí, le da bastante igual, o sea... A mí sí me gustaría y puntualizar que yo también estoy pensando en hacer una fiesta, pero no la voy a hacer. Quiero decir, que tengo ganas de hacer una fiesta. Claro, es que... Claro, ese era el siguiente paso, ¿no? Que pensarlo lo estoy pensando, pero, es decir, estoy pensando no la posibilidad de hacerlo, sino que me gustaría hacerlo. Hombre, por supuesto. Sé que no la voy a hacer, pero que en la cabeza lo tengo. Eso nos pasa mucho. Que las fiestas vendrán cuanto antes esa gente deje de hacer fiestas ahora. O sea... Es así. Yo creo que nos entendemos todos. Bueno, Saúl, hasta mañana entonces. Hasta mañana. Ya veremos en qué nivel nos encontramos mañana, pero mañana nos encontramos seguro. Hasta luego. Hasta luego. Sí, mañana estaremos de nuevo con todos ustedes, puntuales a la cita, con más cosas. No sé si una de las cosas puede ser que tengamos a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias o no. Pues estamos... u otro día. He de decir que estamos pendientes, no vale, podemos hacer, porque ya sabemos cómo van estos temas. Sí, claro, son cosas, palabras mayores. Claro, sí, teniendo en cuenta todas las cosas, las restricciones y demás, no sabemos si va a poder venir, si no, pero... Estaba pensando yo, digo, me da que ya mañana tenemos el trabajo medio hecho, bueno, pues igual no. Estamos en ello, si no mañana, próximamente. Bueno, Paola, pásalo bien. Hasta mañana. Gracias también a todos ustedes. Mañana volvemos y a partir de ahora, más todo el rato, más información en biosferadigital.com. Hasta luego, buenas tardes.